Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Adriancito. Buen domingo en este frío intenso, lindo que está viniendo. ¿Cómo te va? Hola Sergio, ¿cómo andás? Muy buen día gente, a todos. Como siempre, acá estamos por FM del Norte, en la 100.9, el Domingo del Señor, en la hora samaritana. Así que gracias por estar, gracias por los llamados que hacen domingo a domingo. Los mensajes, así que como siempre les recordamos, estamos también en YouTube y en la página de Facebook, La Hora Samaritana. Así que cuando quieran también participar allí, dejarnos temas para hablar, sugerencias. Muchas gracias, como siempre decimos, este es un programa de laicos para laicos y para todos. Sí, con respecto a los llamados, es muy lindo saber que la gente se interesa, participa. Vamos a tratar de lanzarlo un poquito después al aire para poder comunicarnos directamente, tener una relación más directa y poder, dentro de lo que nosotros podemos, contestar todas aquellas inquietudes religiosas, católicas por supuesto, que tengan, e ir madurando entre todos, ¿no es cierto? Esta fe tan hermosa que nos legó Jesús, que ya nos pidió Dios del inicio, y que bueno, que siempre a través del Espíritu Santo la vamos llevando adelante, vamos endulzando el alma, vamos haciéndonos más fuertes en el ser católico, ¿no? En el ser en el verdadero sentido, en ser fuertes católicos, fuertes seguidores y soldados de Dios, ¿no? De Jesús. Sí, comprometidos, digamos. Claro. Eso es lo más crítico, lo más difícil, pero también es lo más lindo, porque si Dios pudo soportar un camino tan doloroso, si Jesús pudo soportar un camino tan doloroso, nosotros tenemos el camino allanado, o sea, lo tenemos alivianado a una enésima magnitud o dimensión. Podemos trascender, podemos llevar nuestra cruz, que sin duda es mucho más chica que la de Cristo, así que es más linda, porque sabemos que nos espera un cielo y que nos espera Jesús. Sí, y él si hacemos las cosas bien. Sí, dejó el cielo, dejó a su Padre por venir acá a salvarnos, así que hay que ser conscientes de eso. Y bueno, justamente eso es el tema que habíamos elegido para hoy, que son lo propuso Sergio, que son los dolores de Jesús, que es un tema ya amplio, digamos, y son muchas cosas para hablar. Yo pensaba cuando los temas vienen así, vos bien lo sabés, Adrián, uno va leyendo, cada tema que uno toca es más lindo que el anterior, pero hay un tema siempre que resalta y que nos conmueve un poquito, nos mueve el corazón. Y ese es el tema que, en definitiva, vamos apuntando y vamos después eligiendo para hablar. El tema de los dolores de Cristo me parece un tema precioso, más allá del sufrimiento que se pueda contar, pero es el dolor que Jesús tuvo por nosotros para llevarnos a la salvación. Es un dolor que nosotros no podemos abandonarlo a Cristo, y es un dolor que nos lleva a perfeccionarnos, que nos lleva a, por lo menos a acercándonos al mejor camino, que es el camino de la perfección, que vos siempre decís, que tenemos que tender a ser perfectos, ¿no? Ya como van quedando las palabras, a mí también me va quedando esas frases que vos decís. Tenemos que tender a la perfección, y para tender a esa perfección tenemos que entender a Cristo, tenemos que entender el dolor de Cristo. Y tenemos que entender por qué vino, porque para agregar algo que me quedó en el tintero, uno como católico tiene que la doctrina, o sea, la religión tiene que ser un modo de vida, no como un equipo de fútbol que los domingos nomás uno lo ve. Claro. Tiene que ser un estilo de vida. El católico se tiene que notar en su actuar diario, en su forma de pensar, en todo. La fe católica no es una filosofía, se distingue de todas las demás religiones o pseudo religiones o sectas que hay, o un montón digamos, de confesiones o lo que sea. Es la única basada en Cristo propiamente dicho, en la divinidad propiamente dicha. Es Dios que baja
y que a través de su dolor muestra cuál es el camino y cuánto sufre Dios por nosotros y cuánto nos quiere. Nos quiere en ese sufrimiento propio, en ese sufrimiento de su propio Hijo, nos dice, nos muestra, como vamos ahora a contarlo, cuánto amor nos tiene y realmente es inconmensurable. Mira, te voy a dar las lecturas bíblicas donde habla de esto para que nosotros entendamos, porque muchas veces nosotros nos cuesta esta pregunta, ¿viste? O te hace la gente, por ejemplo, o tiene esa duda en el corazón. Por ejemplo, el catolicismo te hace un resumen acá, dice, por ejemplo, de lo que nosotros queremos aclarar: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Jesús ofreció libremente por nuestra salvación. Este don lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena, donde dice: este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. La redención de Cristo consiste en que Él ha venido a dar su vida como rescate por muchos, San Mateo. Es decir, a amar a los suyos hasta el extremo para que ellos fuesen rescatados de la conducta necia heredada de sus padres. Y por su obediencia amorosa al Padre hasta la muerte cruz, Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. O sea, todo esto es lo que hizo Jesús, pero ahora hay que explicarlo, o sea, hay que entender qué significa todo esto. Claro. ¿Qué quiere decir eso que Jesús murió por nosotros? Bueno, ese es el gran tema, entrar en el amor de Cristo. Dios es nuestro creador. Tenemos que partir del comienzo. Dios es nuestro creador. Y así como todo padre ama su creación, nosotros en nuestra pequeña humanidad nos damos cuenta que amamos a nuestros hijos y damos la vida por nuestros hijos. Dios dio un paso más, dio a su propio Hijo, que yo no sé si alguno de nosotros estaría dispuesto a hacerlo. Y Abraham, pero no se concretó, pero Abraham fue ciegamente a cumplir lo que Dios le pidió. Tanto deseaba. Hasta el último segundo lo probó. Hasta que, en el momento exacto, Abraham frenó el cuchillo. Pero demostró su amor. Yo no sé cuántos de nosotros seríamos Abraham. Yo no sé si yo lo podría hacer. Calculo que no. Pero eso nos demuestra el desbordante amor de Dios por nosotros, ¿no? Enviarse a sí mismo, ¿no? A su persona ya en forma humana, a su Hijo en forma de Hijo, Cristo, y hacer lo que el hombre le hizo, porque en definitiva ese sufrimiento, que lo vamos a contar ahora, que tan cruel fue, se sigue plasmando hoy día. Sí. No, por eso, pero esto es lo que yo creo que igualmente por ahí a muchos es difícil entender muchas cosas, porque por más que nos expliquen, uno va entendiendo cuando va profundizando, no solo en la lectura, sino en la oración, en la Eucaristía, en la misa, en el ser católico, uno va entendiendo muchas veces estas cosas. No sé si, no estoy abriendo el paraguas, pero tengo miedo que por ahí no se entienda mucha... ¿Sabes qué pasa, Adrián? Pasa con respecto a la redención de alguien que no esté muy metido en el tema, pero la idea es que sigamos investigando, como siempre dijimos. Ahí vos tocaste un temita un poco duro, pero es así. Somos católicos tibios, en el sentido de que nosotros no nos comprometemos a lo primero, que es leer la palabra de Dios, leer el Nuevo Testamento. Siempre nosotros decimos, leamos el Nuevo Testamento, que son 4 testamentos, 4 evangelios cortos, pero de tanta sustancia, de tanta consistencia, de tanto amor y también sufrimiento. Y tenemos la suerte de poder leerlo ya descrito, ya desmenuzado, ya ayudado por la Santa Iglesia a comprenderlo mejor. Ya, digamos, esa comprensión que no tenían los que vivieron en ese momento con Cristo. Si no vamos a ese primer paso, no vamos a entender nada. Es como el profesional que quiere ser profesional y no lee nada o lee muy poco, no va a entender. No entiende, claro, o una o muchas materias terminan no siendo un buen profesional. Bueno, eso nos pasa a los católicos. Si no leemos, si no entendemos la Biblia, el Nuevo Testamento en principio, no vamos a comprender el amor de Dios y no se nos va a aprender la fe tan fácilmente. Ese es el primer paso.
Y hecho eso, que es nuestra misión también, ¿no es cierto?, de este programa, es contar la vida de Cristo, contar el Nuevo Testamento, contar todo lo que tenga que ver con Jesús. Y a ir despertando esa pasión en claro, Cristo. Y bueno, y vamos, para terminar el primer bloque, después vamos a empezar con el tema en sí, después de esta introducción. La vida de Jesús tiene que ver todo con el Viejo Testamento, o sea, con el Antiguo Testamento, perdón, porque Jesús estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, o sea que no está desligado, él vino a cumplir las Escrituras. Todos los profetas lo han anunciado. Sí, por eso desde el Génesis ya está anunciado que Dios va a reconstruir al hombre, desde el Éxodo a volver a hacer una segunda alianza. Bueno, vamos al temita musical y después vamos a continuar con el tema. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos acá con el segundo bloque, la hora samaritana. Gracias por seguir acompañándonos. Bueno, Sergio, vamos directamente al tema. Habíamos dicho, yo creo que tendríamos por ahí, tenemos los dolores físicos de Jesús, que ya sabemos cuáles son, muy representados en todas las películas, sobre todo en esta última, La Pasión de Cristo, que generalmente, lo que yo siempre digo, no es algo que me guste demasiado ver cómo le pegan a Jesús, porque todos sabemos que sufrió mucho, pero me gustaría volver a ver las películas viejas donde se hablaba de las enseñanzas, de las parábolas, del día a día, más que la pasión misma, más allá que la pasión es algo importante y dolorosa, y de las cuales derivan mucho los dolores de Jesús para expiar nuestros pecados. Pero bueno, y también tenemos los dolores del alma de Jesús. El hecho de tener que encarnarse y venir ya le genera un dolor que lo hizo por amor, pero tener que despegarse del Padre para venir al mundo. Entonces tenemos Jesús sufrió de muchas maneras, física y espiritualmente. Si yo te entiendo, Adrián, que vos me digas eso, hay películas que son duras, esta última de La Pasión de Cristo, pero es una película que a mí me costó mucho verla, pero me gustó porque lo relacioné mucho con las revelaciones de Santa Brígida, por ejemplo, ¿no? Que las revelaciones están para verlas. Yo no quiero esquivarle al dolor. Por supuesto que me gustan las enseñanzas, las parábolas de las películas que pasan de Jesús, o mejor todavía en el Nuevo Testamento, pero también produce un cambio, Adrián, el ver una película, o mejor ir a las revelaciones de Santa Brígida que le hizo la misma Virgen María, para que nos conmueva y nos ablande un poco el corazón, para tomar dimensión del verdadero dolor de Cristo, cuánto sufrió, y que seguramente nosotros no seríamos capaces de sufrir. La cantidad de las burlas, las flagelaciones, el ser desnudado en esa época. Claro, pero por eso te digo, eso lo puede entender alguien que está más ya metido, adentrado en el tema. Si no, el resto lo ve como un ensañamiento hacia una persona y lo toman como compasión hacia la persona. Pero cuando yo digo enseñar algo sobre Jesús, a mí me gustaría la gente que, para que le conmueva más, es ver cómo Jesús resucitó a Lázaro, cómo paró al paralítico, cómo hizo ver al ciego, ¿entendés? O sea, cómo convirtió a María de Magdalena, cómo era su relación con su madre, o sea, esas cosas, esas películas que duraban 3 horas. Eso es lo que yo extraño en las Pascuas. Claro, pero si nosotros hablamos del plan de Dios, de la finalidad de la venida de Cristo al mundo, que en definitiva Cristo vino no solo para
ser la buena noticia, para ser, la nueva alianza, sino para ser predominantemente el Cordero de Dios, para ser, perseguido, azotado, rechazado, en definitiva, no solamente por la clase sacerdotal de esa época, sino por los mismos seguidores de Jerusalén. En ese dolor se puede aprender mucho también. En ese dolor nosotros podemos aprender el amor, es decir, cuánto amor nos tuvo Jesús y cuánto amor nos tiene Jesús. Nos tuvo en el Viejo Testamento, en la hora de su venida, y nos sigue teniendo hasta el día de hoy. Dolor y amor a mí me parecen que van de la mano en Jesús. Amor de los que desbordante que nos tiene hacia nosotros, sufrimiento constante, no solamente en la cruz y en el Calvario, sino sufrimiento constante porque nos perdemos como oveja, siendo que Él fue el primer, el Cordero, la persona que sufrió por nosotros primeramente, y nosotros por ahí miramos a otro lado. Entonces, ese dolor es como que continúa, por eso yo le encuentro, y aunque tampoco me gusta ver, porque me duele, pero quiero sacar una enseñanza de eso, una enseñanza que diga, santifiquemos ese dolor de Cristo, o por lo menos entendámoslo en su plenitud, y saquemos algo útil de eso. Sí, yo lo que le saco la enseñanza es que lo que hablamos siempre, cuando uno mira esas escenas, cómo le están flagelando la corona de espina, que es lo que queríamos hablar hoy, uno no se tiene que horrorizar diciendo, mirá lo que le hicieron, porque es lo que nosotros le estamos haciendo hoy por hoy con cada uno de nuestros pecados. Es lo que siempre decimos, nosotros lo seguimos flagelando, nosotros le seguimos poniendo los clavos en la mano, en los pies, le seguimos azotando con la corona de espinas, cuando estas peleas de que todavía la gente no cree en él o no, o sea, ese es el sentido que uno tiene que mirar, no horrorizarse, porque si te estás horrorizando de vos mismo. No, exactamente. Pero fíjate vos, cuando uno escucha, o si quiere leer Ciudad Mística de Santa Brígida, o Mística Ciudad de Dios, así se llama el libro, ¿no? Sí. Uno ve capítulo a capítulo las revelaciones que le va haciendo la Virgen María a Santa Brígida, que era una religiosa, una viuda religiosa. Uno va viendo ese calvario pesado, constante, que obviamente que siempre lo sigue teniendo ahora Cristo, eso es indudable. Pero ¿cómo podemos comprender nosotros cómo hoy sigue Jesús teniendo ese dolor si no entendemos ese dolor en la cruz? No fue un dolor común, no fue una crucifixión común, fue un ensañamiento que no era común, sino que fue exagerado para el tipo de crucifixiones que se hacían en ese momento. Fíjate que en ese momento se decían 39, 40 veces era el máximo de azotes que recibían las personas. Morían. Porque se morían, no. Y porque querían verlo muerto en la cruz. Querían que muriera por la crucifixión misma, ¿no? Parte de ese horroroso circo. Una de las santas, una de las revelaciones dice que la Virgen María le dice a Jesús, a Sor Faustina le dice que son alrededor de 1200 y pico. Claro, que coincide mucho con la revelación de Santa Brígida cuando dice que no había lugar que no estuviera desgarrado en el cuerpo de su hijo por los latigazos que le habían conferido y cómo se habían extendido los látigos de tantos azotes que le hubiesen dado, que le dieron en ese momento. Realmente es lindo entender esto, primero porque es el plan de Dios, horroroso, pero es lindo entender porque así sufre aún hoy Jesús por nosotros.
cada ofensa que nosotros hacemos, Y bueno, sí, es lo que decimos siempre, un latigazo, un clavo, 4 clavos le pusieron a Cristo. sí. ¿Mm? Y por eso, bueno, las revelaciones de Santa Brígida, Son muy están las lindas, oraciones de Fernando. Santa Brígida, de 12 años, están los 7 dolores de María, que te podríamos hablar también en algún programa, y los 7 sufrimientos de Jesús, que empieza el primer sufrimiento con la circuncisión, porque ahí ya tiene el primer derrame de sangre de Jesús en la circuncisión, sí, que también, pero ¿cómo empieza todo? Lo principal que es Jesús por la obediencia, pues dice en el Catecismo del 6:15, como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Eso dice San Pablo en Romanos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestro pecado. Bueno. Eso es difícil entender, esos 3 últimos renglones es difícil de Pero entender. no puedo sustituir esas palabras de San Pablo, ¿no? Porque el cuerpo doliente, el siervo doliente, que es Cristo, produce nuestra expiación. Es decir, viene a sufrir por nosotros, como yo lo dije una vez, pero que no es palabra mía, donde tenía que estar Cristo. Donde estuvo Cristo teníamos que estar nosotros, y donde teníamos que estar nosotros estuvo Cristo. Cristo cambió los roles por amor. Ahí está el sentido Y, de claro, lo que dice San Pablo. Y San Pablo también dice, yo completo en mi cuerpo los sufrimientos que le pasan a la Ay. iglesia de Cristo. Ahí está. Sí, o sea, son varias cosas que uno puede pensar. Primero, que cuando uno sufre un dolor físico, uno tiene que pensar que Jesús lo sufrió antes y más. Y también un dolor espiritual. dice Yo que- pongo mucho ejemplo de la Virgen cuando hay alguna pérdida de algún familiar. Y bueno, la Virgen perdió a su hijo siendo Dios, y ella lo supo desde antes que él nazca. O sea, tuvo 33 años ese dolor en el corazón hasta que se cumplió. Sí. La vida de la Virgen, dice Santa Brígida, se lo cuenta la misma Virgen, que era una mezcla constante de alegría y tristeza, porque en la alegría de verlo a su hijo se le representaba constantemente el fin Claro. que iba a tener. Y El ella- cuerpo sacratísimo de Jesús iba Y a ahora- terminar lacerado y crucificado, y bueno, digamos, de la peor manera como Bueno, terminó. vamos a otro temita musical y después vamos a ver si podemos empezar el tema que se nos está yendo de tantas cosas que hay para hablar. Como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si pudieras ser como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. La montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si pudieras ver como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si pudieras ver como un granito de mostaza, eso lo dice. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, nuevamente este bloque es un tema muy lindo para hablar, difícil de entender, que es los dolores de Cristo. Pasamos el tema de los dolores para ir al centro, pasamos los dolores de Cristo en la cruz, que están muy bien explicados en los 4 evangelios. No se los llega a comprender con total exactitud, pero para eso están las revelaciones aprobadas por la Iglesia, han canonizado a Santa Brígida, a Sor Faustina, Claro, por eso te decía, a tantos santos que han a tantos santos que han tenido estigmas parecidos y que los han sufrido, en caso Padre Pío. bueno, sí, te digo, los de Santa Entonces- Brígida son, perdón, así, la circuncisión del primero, Sí, después ya viene la flagelación, que ya hablamos. hay un sufrimiento antes, que es en la última cena. El sufrimiento de Cristo, que está dentro de los llamados 7 sufrimientos, de la traición que le va a provocar
Judas posteriormente, que es un dolor, porque indudablemente era uno de los elegidos por Cristo como apóstol, pero él sabía que le iba a traicionar y sin embargo lo sentó a su mesa. Y después le dice, ve a hacer lo que tenés que hacer. Esa anunciación de que se va a entregar a sí mismo cuando parte el pan y después a través del vino, es el segundo, vamos a ponerlo después que lo que vos decís. No, yo digo los dolores como los nombres de Santa Brígida, después leemos los dolores si vos querés. Bueno. Por eso, ahí lo vamos con Santa Brígida, después me encanta. Después están todos los dolores de rechazo que tuvo Jesús hacia la gente. O sea, que vienen hasta la actualidad, sí. Claro, o sea, él sufrió el rechazo primero de su propia gente, de Nazaret, ¿entendés? De su propia familia. Los hijos de los sobrinos de José, los hijos de los Zebedeo, los Zebedeo esos son de Juan y Santiago, los otros, Judas Tadeo y Santiago Alfeo, tenían dos hermanos más, José y Simón, y ellos lo rechazaban igual que el padre, no creían a Jesús como Mesías, sí los dos más chicos, pero no los dos más grandes, y le llevó 3 años conquistarlo, y ese rechazo también era dolor para Jesús. Claro que sí. Entonces bueno, pero esos son todos los dolores de todos los rechazos de los fariseos mismos, porque él eran su creación igual, los quiso salvar. Primero la circuncisión. La flagelación, la coronación de espinas, Jesús en el huerto de los olivos, que es cuando suda sangre, que ahí son 3 horas intensas, donde ahí mismo se dice que él vio todos nuestros pecados en ese momento, por eso el sufrimiento tan intenso del corazón. El camino al Calvario, que son contadas las 10 estaciones, el Vía Crucis, digamos. Claro, eso es lo que... Sí. La crucifixión y la llaga al costado de Jesús. Esos son los de Santa Claro. Justamente lo que te iba a hacer era el camino al Calvario, el Vía Crucis, que lo rezamos en el Rosario. Sobre todo los martes y viernes cuando hacemos misterios dolorosos, muy resumidamente. Sí. Pero, y es muy lindo, porque decía, cuando se reza, decía Santo Domingo, se lo decíamos en un programa pasado, cuando se reza el rosario, sobre todo esa parte, pensemos mucho si decimos en el misterio que estamos invocando en ese momento. Si hablamos de la coronación de espinas, cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando recemos la Ave María, pensemos en ese momento acompañando a Jesús en lo que humanamente podemos. Eso es lo que decía Santa Brígida, ¿no? Claro. Y es muy recomendable leer Santa Brígida. Aparte, cada uno de estos dolores después te da una explicación que uno lo tiene que decir en las oraciones, los 12 dolores, ese dolor que pecado nuestro está expiando, que eso es lo interesante, porque la circuncisión está expiando nuestros pecados de la infancia, por eso él sufre estos dolores. La flagelación, nuestros pecados del corazón. La coronación de espinas, nuestro pecado de pensamiento. Claro, en realidad nuestro pecado de la carne, nuestro pecado de la carne y del mundo. La coronación de espinas, nuestro pecado del espíritu. Sí. El camino al Calvario, nuestro rechazo a la cruz y los pecados de la palabra, los pecados de palabra. La crucifixión y muerte pide por la iglesia, por los pecados y las faltas dentro de las órdenes religiosas, y por la conversión del mundo y la unificación de la iglesia. Y el séptimo pecado pide misericordia por nosotros y por las almas del purgatorio, por la sangre y el agua al costado de Cristo. O sea, para la exhibición de nuestras culpas de pecado y el lavado de nuestros pecados, que se extinga la llama del purgatorio. O sea, ahí es más o menos una explicación rápida de por qué dolor, qué es pecado nuestro. ¿Qué significa cada uno? Claro. Bueno, y entender eso, es lo que decíamos al comienzo, entender esos dolores es lo que nos lleva a entenderlo más a Jesús y a renovar nuestra fe constantemente. Si nosotros miramos en esos dolores de Cristo nuestras propias actitudes, indudablemente nos va a llevar a tratar de mejorarnos, a tratar de espiar justamente nosotros, o tratar de ser espiados por Cristo, mejor dicho, en nuestra actividad diaria, a ser mejores, a ser no tan pecadores, a acercarnos más a la santidad, a acercarnos más a, ser mejores humanos, más caritativos, con más amor al prójimo. Es un camino difícil, pero es un camino posible y es un camino que, como siempre decimos, requiere la voluntad.
y el conocimiento y el entendimiento. Por eso la explicación tan linda también que estás haciendo de los dolores de Santa. Por eso, cuando vos tenés un pecado de la carne, cualquiera sea, Sí. que son la gula, los gestos sexuales, Sí, la ira, la falta de paciencia, Claro, ¿no? la violencia. la sexualidad, todas esas son de la carne, digamos, de la Sí, sí, actividad sí, humana. sí, sí. Entonces vos tenés que estar sabiendo que por ese pecado a Jesús lo flagelaron. ¿Entendés? Cuando vos tenés, por tu pecado de la infancia, lo circuncidaron. Por tus pecados, por tu rechazo a los planes de Dios, el camino al Calvario. Entonces, o sea, por tus pecados, tuyos, personal, siempre lo que decimos son nosotros, los tuyos, personalmente tuyos. O sea que todos fuimos responsables de la pasión. Entonces tenemos que sacar como una conclusión de de esta primera explicación del pecado de la carne, es nuestra moderación en nuestras actitudes. Si nosotros no nos moderamos, tenemos que entender y meternos en la cabeza que nosotros no mejoramos, no vamos a entrar por esa puerta estrecha. Si nosotros no nos templamos en nuestros comportamientos, o no buscamos superarnos, que no es imposible, porque Dios no nos pone ningún imposible delante nuestro, no vamos a llegar a lo que tanto ansiamos, que es llegar a la eternidad con Cristo, a la eternidad con nuestro Salvador y con el amor, porque después obviamente que tenemos la eternidad del otro lado que nadie quiere. Ese camino que vos explicabas recién es un camino que todos los días se va haciendo, Adrián, que nosotros lo probamos en carne propia. ¿Cuántas veces somos irascibles? ¿Cuántas veces hemos cometido errores o pecados de la carne? Y sin embargo, vamos entendiendo y vamos cambiando, y ese cambio es progresivo, es lento a veces es rápido, pero que da satisfacciones espirituales, porque da una satisfacción hasta si quiere moral, por ver la parte más simple. Es inconmensurable, es imposible de describir. Es un camino digno de seguirlo. Otro de los dolores de Cristo, por eso vos bien hablabas hoy, Adrián, de que estos dolores Cristo lo sigue, no solamente lo sufrió en la cruz, sino que lo sigue sufriendo ahora, todos los días. Este mundo que estamos viviendo, que siempre decimos, un mundo bastante corrompido en muchas cosas, y donde es tan frecuente leer en los diarios las cosas horrendas que pasan, que ya ni siquiera nos atormentan, y eso es lo triste. Ya cuando escuchamos de un atentado ya nos parece común, ¿no? Cuando no debería serlo. Ya nos cuesta a veces seguir buscando justicia por muchos casos que han pasado. Pero todas esas cosas que a nosotros nos duele, en Cristo duele muchísimo más. Y las cosas obviamente que hacemos mal, a Cristo le duele en demasía, por ese amor que nos tiene. La iglesia de Santa Rosa de Lima, hablando de la cruz, fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Muchas veces también es difícil entender lo que nosotros decimos. Los santos siempre se gloriaban de tener dolores y sufrimientos, pues sabían que ese era su camino de santidad, y nosotros sin embargo nos quejamos de nuestros dolores y sufrimientos. O sea, ahí quiere decir que espiritualmente no estamos todavía. Mira, Cristo supo llevar su cruz hasta el último segundo, y nosotros ya hablamos de la cruz, pero a nosotros nos cuesta, y nos quejamos y queremos otra cruz, y queremos más liviana, y siempre nosotros queremos la fácil. Vivimos en un mundo facilista. El camino de los verdaderos santos, el de los verdaderos santos que están al lado de Cristo, son caminos tomados a través de la cruz y a través del dolor. ¿Cuántas veces dijimos, Adrián, que no hubo santo que en el cuerpo sufriera dolores? Generalmente en la vida de los santos son personas que han sido muy enfermas. Aún así han seguido y hasta el último segundo han dado misa, como el Padre Pío,
o rezando hasta en un último segundo la Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta, y tantos otros santos que aceptaron ese dolor. Santa Teresita, el niño Jesús, que murió muy joven y que aceptó los dolores del mundo a cambio de la conversión de muchas almas que ella no conocía. Dios toma esa proposición, sufre mucho Santa Teresita, muere joven, pero aceptando el dolor como el único camino a Cristo. Y bueno, no sé si viste últimamente esta monja santafesina que murió con una sonrisa también. Me impresionó mucho, sí, muy joven. Sí. Y bueno, ¿quién de nosotros no quisiera morir así? Esa sonrisa de, a lo mejor de haber seguido, claro, de tener la satisfacción de haber hecho las cosas bien dentro de lo posible humanamente, o dentro de lo que nos tocó hacer. Ojo, que nosotros acá no pedimos sacrificios excepcionales a la gente, sino dentro de nuestra vida cotidiana, aceptar lo que nos toca aceptar, mejorar en lo que tenemos que mejorar. Si tenemos que mejorar el carácter, si somos violentos, tenemos que mejorar y no ser tan violentos, saber que a través de la palabra y del amor se puede conseguir más que de la ira, a través de aferrarse a Jesús y de tener cientos de problemas que todos los tenemos. La vida puede ser mejor porque estamos bien acompañados. Y a veces no se trata de un dolor insoportable, demasiado grande, si lo tenemos. Para cerrar, porque nos fuimos con el tiempo, Jesús, siendo el dueño del mundo, pasó por todo lo que nosotros podemos pasar. Pasó hambre, pasó rechazo, pasó dolor, pasó abandono, pasó frío, pasó cansancio, pasó todo. O sea que nosotros no podemos ir nada. Las iras, todo. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, ya de regreso en este cuarto bloque, ya que se fue tan rápido, es un tema tan lindo para hablar. Tenemos también los llamados 7 dolores del corazón de Jesús. En esta digamos, evocación que voy a hacer estos dolores de Jesús, lo estamos sacando en este momento de la página de Asiprensa. Pero en cualquier página católica que lo busquen lo van a encontrar. Son dolores referidos a momentos de la vida de Jesús, sobre todo los momentos de la última semana de vida de Jesús, pero que bien se pueden remontar hacia nosotros. La primera es, y vamos a hacer una especie de ida y vuelta para hacerlo rápido, es cuando se sientan en la mesa, que lo adelanté hoy, y cuando Jesús toma el pan, bendice, lo parte y lo comparte con los demás. Entonces, uno de los que estaba sentado ahí, sabemos que era Judas Iscariote, y compartió el pan, compartió la copa de Cristo,
y después Jesús le dice que vaya y haga lo que tenga que hacer. El primero de los 7 dolores, los 7 pecados del corazón de Cristo, en este caso, es la comunión indigna y la traición de Judas. Te pregunto, pues digo para hacer ida y vuelta, ¿cuántas veces nosotros estamos en comunión indigna? Porque esto se trae hoy día, hay muchas formas de estar en comunión indigna. No solamente Judas, que fue el gran traidor del plan de Dios, pero nosotros muchas veces también estamos en comunión indigna. ¿Cuántas veces, teniendo un pecado grave, ya lo habíamos dicho, vamos y comulgamos? Y eso es muy grave. Obviamente que si uno pide perdón, se confiesa, o si no Dios perdona, consciente, o si no está consciente, puede hacerlo, puede no darse cuenta, pero en cuanto uno tiene la conciencia, pero ¿cuántas veces vamos y no nos confesamos durante todo un tiempo y comulgamos igual? ¿O cuántas veces vamos a comulgar porque lo tomamos como un ritual, o porque tenemos que comulgar, o por tantas cosas con impurezas en el alma? Tenemos que ser conscientes de que la comunión tiene que ser digna, porque si no vamos a estar como Judas, traicionando en el momento más importante, que es el momento de la Eucaristía, es decir, de compartir con Jesús su cuerpo hecho consagrado en la hostia. El segundo dolor de estos 7 dolores del corazón de Jesús está también referido a la pasión de Cristo. Y, si me permite la tecnología ingresar, está referida, perdón que me tome tiempo, pero sí, me está traicionando la... Sí, está medio... Porque un poco lento. Bueno, después también, pero mientras vos buscas eso, también están las llagas de Jesús, que también es una devoción de las 5 llagas que se reza también como el Vía Crucis, que son la coronación de espinas, la llaga de la mano, los pies, y la llaga del hombro y la llaga del costado. Que esto también es una oración que se hace, ¿sí? Yo también tengo... Ese es uno de los 7 dolores que hablamos siempre, que está hablando acá del corazón de Jesús. Sí, mira, también para ir aclarando, decía también el catecismo, que nosotros siempre decimos que hay que ir al catecismo, que es nuestra guía. Al entregar su Hijo por nuestro pecado, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiación de nuestros pecados. Eso en Juan 4. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, Él que no tenía pecado. Y también lo explica en la parábola de la oveja perdida, cuando dice: de la misma manera no es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno de nuestros pequeños. Pero acá también aclara algo que muchas veces genera duda, de que lo dice Pedro en Hechos, lo dicen en Hechos, en Hechos los Apóstoles, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Pero este lenguaje bíblico no significa que lo que han entregado a Jesús fueron solamente ejecutores pasivos de una drama escrita de antemano por Dios. No fueron títeres. Cada uno participó voluntariamente, porque Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar sus designios de salvación. Sí, o sea que la misma maldad del hombre fue la que ya estaba de antemano, entonces fueron los que terminaron consumando el sacrificio, pero no es que se hicieron malo por designio de Dios. Exactamente. Voy a retomar lo que, por si no voy a quedar muy mal. No, y aparte no está llegando el tiempo, Lo digo muy rápido. El segundo dolor del corazón de Jesús es el llamado previsión. Cuando comienza a atemorizarse, a angustiarse, Jesús diciendo: triste está mi alma hasta la muerte. Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz,
mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto cuando está en el huerto de Getsemaní rezando. ¿Cuántas veces nosotros flaqueamos y le decimos y le pedimos a Dios, a Jesús, no quiero pasar por esta situación, si podés por favor sacar? Sí. Bueno, y ahí es cuando tenemos que entregarnos a la voluntad de Dios, sentirnos acompañados, tener fe en que Dios no nos va a soltar la mano y nos va a acompañar, pase lo que pase, salga lo que salga. El tercer dolor del corazón de Jesús es la huida de los apóstoles. Cuando lo entrega Judas y lo vienen a apresar los sanedrines más los soldados romanos, también y cuando lo llevan ante Herodes, primeramente huyen los amigos y los apóstoles. Bueno, ¿cuántas veces nosotros también huimos de lo que tenemos que hacer, de lo que católicamente o religiosamente tenemos que hacer? Y cuando tenemos que defenderlo. Cuando nos hablan de Jesús y de Dios y nosotros miramos para el costado y nos da esta vergüenza. Sí. ¿Somos uno de esos amigos? Sí, y también Jesús. Tampoco hay que reaccionar como reaccionó Pedro con violencia. No, obviamente que no. Dice que hasta él lo reprobó. Pero Pedro después lo niega 3 veces y fue anunciado. Fue justamente el cuarto dolor de Jesús, del corazón de Jesús, la negación de Pedro. Y también pegado a lo que decíamos anteriormente, ¿cuántas veces nosotros negamos a Dios? ¿O nos da vergüenza hablar? Decir, no, yo no lo conozco, yo no lo he visto 3 veces. Nosotros no decimos 3 veces, nosotros decimos 3.000 veces, 300.000 veces que no lo conocemos a Jesús. En muchos actos a veces inconscientes de la vida. Sí, con nuestras obras lo confirmamos, o sea, lo negamos. El quinto dolor es el encuentro con su Santísima Madre, ¿no? La única que no se despegó en ningún momento cuando ya estaba siendo juzgado ante Pilato, que es avisada a la Virgen María y concurre inmediatamente, ya es de día, es la madre. La madre es ver ese rostro que está siendo juzgado, ese rostro que ya ha sido abofeteado. Santa Brígida cuenta que cada agresión contra él era tremenda, porque dice que era una piel sacratísima, fina, purísima. Cualquier golpe sobresalía, marcaba, quedaba. Eso nos habla de la pureza de Cristo. Y el acompañamiento de la madre, pero en este caso es el dolor propiamente de Cristo. También nosotros tenemos que vernos ahí, de no dejar al otro y de no de acompañarlo cuando cuando viene hacia nosotros. El quinto dolor, y ya estamos terminando, creo que estamos cerrando el programa. Sí, después nomás nos falta el Evangelio. El quinto dolor, y me falla la tecnología. Quinto dolor, si me tenés un poquito de paciencia. Quinto dolor de Jesús. Sí, y sexto dolor en realidad no es quinto, es el ver cuando ve Jesús a su Santísima Madre al pie de sus pies. No, a pesar de haber sido flagelado, no puede evitar sentir dolor ante me imagino esa cara de tristeza profunda, profundísima, de la Virgen María viendo a su hijo tan lastimado, tan despreciado como lo es. Y el séptimo dolor del corazón de Jesús es, y este es muy importante, que es el abandono y desamparo de su eterno Padre. Cerca de la hora nona, es decir, de la hora excelsa, exclamó Jesús en alta voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachthani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad, Dios ahí, Jesús nos muestra o nos quiere decir, Jesús sabía que no lo iba a desamparar, pero muestra la faz humana
de que muchas veces nosotros somos los que nos creemos abandonados y los que nos sentimos incapaces a veces de recurrir a Dios. Evidentemente Jesús muere, se cumple la palabra, porque ni bien termina de decir eso, mira hacia los cielos y dice todo se ha cumplido, y fallece. Y después del tercer día resucita entre los muertos. Obviamente la palabra de Dios sí se cumple y no lo ha abandonado. Lo que pasa que obviamente la parte humana de Jesús, ese dolor intenso que sentía, no solamente corporal, sino el dolor de ver a sus amigos, a Juan, a su madre y a algunos que los rodeaban ahí, que oraban y que lagrimeaban, le producía un dolor en el corazón muy intenso que, debe ser difícil para Jesús, él sabía por el amor que nos tiene. No, y él también sabía que con su sacrificio no todos se iban a salvar, pues mucha gente lo iba a rechazar siempre. Entonces, de hecho lo estaba viendo, y ese es el futuro. Lo que él veía en ese momento es lo que iba a pasar de ahí en más. Y bueno, hasta en el ahora. Puerto de los Olivos también vio muchas almas que se iban a perder igual, a pesar de su sacrificio, y eso es lo que más le dolió, que su sacrificio sea en vano. Sí, y bueno. En vano para esa gente, obviamente. Y bueno, Adrián, lo que hay que sacar de esto es que hay que aprender del dolor de Cristo. Nuestro dolor es mucho más pequeño, y saber ir adelante con ese pequeño dolor y saber siempre que estamos acompañados de Jesús. No solo sentirnos acompañados, saber por fe. Y tratar por de fe darle, que estamos acompañados de Dios. Darle una significación cristiana al dolor, no desesperar, y saber que el dolor, aunque nos cueste entender, santifica, purifica, sirve mucho si se lo ofrece, si se lo pasa si se lo sufre mansamente, con confianza, con fe. El Padre Pío decía, no sufras, ora, ten fe y despreocúpate. Y creo que es un poco el resumen de todo esto. A veces nosotros nos ahogamos en ese dolor y la mejor arma que tenemos para paliar ese dolor es acercarnos a Cristo a través de la oración, pero acercarnos de la manera que quiere Cristo. No solo orando repetitivamente, sino en nuestra vida diaria, en nuestra conducta diaria, en nuestra forma de ser diaria, cambiar y mejorar. Listo, concluido. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, ya en este bloque, finalizando este hermoso tema que estábamos hablando, nos queda leer
el Evangelio del día. Hoy nos toca la lectura de San Lucas, capítulo 12, del versículo 32 al 48, y dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acerquen los ladrones ni roben las polillas. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirla apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega a entrar a la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de lo que son infieles. El criado sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Es palabra del Señor. Bueno, es una lectura larga, pero que da mucha información, da muchas cosas, tanto para todo el mundo, o sea, para todas las personas, laicos, pero también a lo último termina dando un compromiso especial a los más comprometidos con la Iglesia, y a los cuales no es una amenaza, pero es para tener los ojos abiertos. Al que más se le dio, más se le va a reclamar. Al que más sabe, más obligación tiene. Como yo te decía hoy, uno tiene que dar la palabra y dar a conocer, y después la palabra actúa por sí misma y penetra en el corazón. Y tampoco puede decir uno que no estaba avisado. Acá Jesús ya no estaba avisando, yo ya les avisé, o sea, cómo tienen que obrar, cómo tienen que estar preparados, porque cualquier momento puede ser el día de su segunda venida o de nuestra ida, o sea, de juicio particular. Entonces tenemos que estar preparados, como él dice, con el vestido ceñido y con la vela prendida. Eso quiere decir con el alma preparada, confesada, con buenas obras, con los tesoros acumulados allá arriba y no acá abajo. Y sobre todo los que forman parte de su iglesia también le da lo último, estos consejos, advertencia, digamos. Amenaza al fin. Si te dan a elegir entre el cielo y el infierno, y para mí el infierno es una amenaza. Sí. Es una amenaza de por sí. Así que, pero no, bien decís vos, es una advertencia de Dios. Bueno, a listo. Comportarse bien. Sí, a portarse bien durante la semana, y nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene. El que no está confesado, que vaya a confesionario, sí, y a misa, y traten de ser mejor cada día. Como siempre digo, el cristiano tiene que ser mejor que uno mismo el día anterior, no es una competencia con nadie. Hasta luego. Bueno, besito, hasta luego. Santa Teresita, pequeña flor, con tu corta vida en la tierra, fuiste espejo de angelical pureza, de amor tan fuerte como la muerte. Incondicional
en tu recompensa. Pon tus ojos de misericordia sobre mí. No deseo ardientemente lluvia de rosas sobre mí. Lluvia de rosas, olor de mi muerte. Derrama rosas sobre mí. Derrama rosas, olor de mi muerte. Ten para mí necesidad de mantener corazón y mente puros como los tuyos. Recibir la esperanza de gracias, de la bondad infinita del Señor. Pongo toda confianza en ti. Caminito me ha alcanzado. Yo imploro tu intercesión. Ardientemente lo deseo. Lluvia de rosas sobre mí. Lluvia de rosas, el olor de mi muerte. Derrama rosas sobre mí. Derrama rosas, el olor de mi muerte. Poco a poco acerca la pequeñez. Poco a poco para servirlo y amarlo a él. Poco a poco estoy en tu caminito. Santa Teresita del Niño Jesús, lo deseo ardientemente.